Gracias, se me están confirmando. Vale, entonces a partir de este momento ya estamos realizando la grabación. No sé si todos pueden ver ya en este momento las diapositivas que estoy compartiendo en pantalla completa. Sí, señora, se observan perfectamente. Vale, entonces bienvenidos todos, bienvenida profe Ana, los profes que nos están acompañando y los estudiantes que también están acá conectados con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de nuestra segunda webconferencia, en la cual vamos a hablar sobre las acciones y el rol de los psicólogos jurídicos. Y además vamos a estar hablando también, la profe Ana les va a estar hablando sobre algunas consideraciones o elementos éticos en estos contextos psicojurídicos. Esta sesión la vamos a estar desarrollando la profe Ana Carolina Torres y la profe Daniela Osorio, quien por temas laborales no nos puede acompañar, pero pues ella hace parte de nuestro equipo de trabajo y estuvo involucrada en todo el desarrollo de esta webconferencia que preparamos para ustedes. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Cintia Daza y los voy a estar acompañando también en este espacio. Empezamos con nuestra agenda. Vamos a tener 4 temáticas generales. En la primera parte vamos a hablar un poco sobre las áreas del derecho y cuáles son como generalidades frente a estas áreas, a qué se dedican. Luego vamos a estar hablando un poco sobre campos de aplicación de la psicología jurídica, específicamente en las distintas áreas del derecho. Vamos a seguir hablando sobre las funciones del psicólogo jurídico y a partir de ello la profe Ana les va a compartir un análisis desde estas distintas áreas de la psicología jurídica frente a los casos que teníamos del simulador que estaban asignados para nuestra unidad que acaba de pasar, que fue la unidad 2. Y por último, la profe Ana les va a compartir también, como les decía, algunas consideraciones o algunos elementos éticos a tener en cuenta de manera específica frente al rol de lo psicojurídico, que es bien particular frente a otras áreas de la psicología. Vamos entonces a dar inicio. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros asumimos que vamos a ver una asignatura que se llama Acción Social y Contexto Jurídico, uno siempre se está, no sé, formando la idea del derecho, ¿cierto? De que los psicólogos jurídicos tenemos que tener un conocimiento específico sobre el derecho, sobre normas o sobre leyes, y a veces uno se lo piensa hasta como un tema un poco ladrilludo. Y resulta que como psicólogos jurídicos, en efecto, tenemos que tener un conocimiento general sobre la normativa, pero es importante tener en cuenta también que nuestras comprensiones son meramente psicológicas. Habiendo dicho eso, pues en efecto nuestras áreas de aplicación están muy en línea o muy de la mano con el derecho y por eso tenemos que conocer por lo menos de manera general cómo funciona el derecho, cuáles son sus objetivos, cuáles son las diferentes ramas o las distintas áreas de aplicación, para saber asimismo desde la psicología cómo podríamos intervenir. Hablemos primero entonces de qué es eso de derecho. El derecho en general es un cuerpo de normas o un conjunto de normas que nos permiten regular la vida en sociedad. Se supone que el derecho o las distintas normas y leyes que componen un Estado nos permiten a nosotros como ciudadanos generar una convivencia mucho más amable, mucho más cordial, mucho más sencilla. Entonces, el derecho básicamente es todo ese conjunto de leyes, normas, decretos, eh, normativas que nos permiten regular la vida en sociedad. Ese conjunto de normas está dividido en distintas ramas. Así como en psicología nosotros estamos divididos también en ciertas áreas de aplicación como organizacional, como educativa, como social, jurídica. Asimismo, el derecho se ha dividido como en ciertas ramas de aplicación de acuerdo a la jurisdicción o al tipo de asuntos a los que le compete esa normativa. Hay muchísimas ramas del derecho. Acá vamos a hablar sobre 6, digamos así de manera general. Hay muchas otras más, pero estas son como las más representativas o las más generales que nos van a permitir como tener una idea o un panorama macro de eso que denominamos derecho. Entonces vamos a empezar hablando del derecho laboral. Ay, espérenme porque esto acá no me deja ver la otra pantalla. Entonces,
Les decía que vamos a hablar sobre derecho laboral. El derecho laboral es el que se encarga de mediar o de regular mediante normas o mediante reglas jurídicas las relaciones que se establecen en torno al trabajo. Dentro del derecho laboral, o más bien el objetivo del derecho laboral es garantizar el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, tanto del trabajador como de pues, la contraparte, que es quien realizó la contratación, para verificar que se cumplan las garantías de ambos lados, ¿cierto? Aunque en realidad su principal objetivo es más bien como proteger las garantías del trabajador frente a su patrón o frente a su contratante. Eso frente a derecho laboral. Ahora vamos con derecho civil. El derecho civil es la rama más amplia o la rama más grande dentro del derecho. Dentro del civil se incluyen, por ejemplo, la jurisdicción del derecho de familia. En derecho civil, ¿qué se tratan? Se tratan las relaciones o se tratan las irregularidades que suceden entre personas particulares. Ahí se tratan temas como, por ejemplo, las sucesiones, herencias, y pues se encuentra también derecho de familia, que es una de las áreas en las que nosotros como psicólogos jurídicos tenemos un gran campo de intervención. Dentro del derecho de familia se regulan pues las relaciones que suceden al interior de los núcleos familiares, se tratan temas como por ejemplo matrimonios, divorcios, custodias, visitas, alimentos, todo lo que tiene que ver con las relaciones entre el núcleo familiar, ¿cierto? Luego está el derecho penal. El derecho penal es tal vez la rama en la que más nos hemos abierto camino, en especial desde lo forense, no tanto desde lo jurídico a nivel general, sino desde lo forense. Y una clave, digamos, para que lo entendamos siempre, es que cuando estamos hablando de derecho penal, siempre vamos a estar hablando de la comisión de un delito. Cuando hablamos de derecho penal, estamos hablando entonces de que se cometió una conducta que es castigada por el Estado, una conducta que está contemplada en nuestro Código Penal y que se considera digna de castigo, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de derecho penal, vamos a estar hablando de conductas punibles o delitos, o de comportamientos antisociales, que es como los conocemos comúnmente dentro de la psicología jurídica. Está también el derecho constitucional. El derecho constitucional es un conjunto de normas que establecen los principios que regulan un Estado o que establecen los principios fundamentales del Estado, los cuales en nuestro caso están contemplados en la Constitución Política de Colombia. A través de esta Constitución o de las normas concordantes con la Constitución es que definimos cuál va a ser nuestro sistema jurídico y político en el Estado. Dentro del derecho constitucional también, por ejemplo, se vigila que las nuevas normativas que se emitan dentro de nuestro Estado estén en línea o estén o concuerden con lo que dice nuestra Constitución, que es pues la base de nuestro Estado. Está también el derecho internacional humanitario o el área relacionada con los derechos humanos, que tiene como objetivo limitar y evitar el sufrimiento humano dentro del conflicto armado. En ese sentido, es el derecho internacional humanitario el que limita los métodos y el alcance de lo que sucede dentro del conflicto, de lo que sucede en la guerra. La idea de digamos, de esta rama un poco es limitar lo que sucede dentro de un conflicto en particular y regular, digamos, todas las acciones que se llevan a cabo dentro del conflicto. El objetivo entonces es proteger, por ejemplo, a las personas civiles o personas que no estén involucradas en las hostilidades o en el conflicto. Esas son básicamente como las principales ramas, hablando específicamente de derecho, pero ya vamos a ver cómo la psicología podría intervenir en cada una de esas ramas, ¿cierto? Porque es diferente lo que hace esa rama del derecho y es otro tema hablar de qué desde la psicología podríamos hacer en esas ramas específicas, que es lo que vamos a ver en este momento. Acá vamos a ver 4 ramas, entonces vamos a ver 4 áreas desde las que la psicología jurídica podría intervenir. Empecemos con penal. Habíamos dicho que penal era un área en la que siempre íbamos a estar hablando de delitos, ¿cierto? De la comisión de, de conductas que se consideran delitos o que merecen un castigo dentro de nuestro territorio nacional. Esta jurisdicción
de Derecho Penal está regida por nuestro Código Penal, que es la Ley 599 del 2000. Para quienes no conocen este código o para quienes no están familiarizados como con esta área, los invito a que le peguen una revisadita. En nuestro Código Penal está absolutamente todas las conductas que se consideran delito. Si usted quiere saber si algo de lo que usted ha hecho podría considerarse delito, porque de hecho muchos de nosotros podríamos haber incurrido en una de estas conductas sin darnos cuenta, pueden ir a revisarlo en el Código Penal. Allí se encuentran todos los artículos donde se designan cuáles son las conductas que pueden ser castigadas en nuestro territorio nacional. Entonces, si tienen un tiempito por ahí, es una invitación a que lo vean, no solo por un interés meramente académico, sino porque yo siento que uno como ciudadano tiene esa responsabilidad de conocer por lo menos lo básico de la ley que rige al territorio al que uno pertenece, y lo mínimo sería conocer por lo menos el Código Penal, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que le peguen ahí una ojeadita y cosas interesantes que uno se encuentra que de pronto a veces uno ni siquiera se imaginaba. Entonces, dentro de penal, que estamos hablando nuevamente de la comisión de delitos, podemos hacer múltiples tareas. Acá vamos a hablar de unas así muy puntuales que son como las más representativas. Entonces, la primera, evaluación de imputados que cometieron delitos. Resulta que hay una área que ya lo hemos visto en diversos CIPAs o en otras web conferences que hemos realizado. Hay un área dentro de la psicología jurídica que se llama la psicología forense. La psicología forense es un área que ha cogido muchísima fuerza dentro de la psicología jurídica, y esta área se dedica básicamente a realizar evaluación psicológica para ayudar a la administración de justicia. Es decir, para ayudar a que un juez tome una decisión particular en un caso, haciendo uso de los conocimientos que brinda la psicología. En ese sentido, nosotros podríamos, por ejemplo, evaluar a una persona que está siendo acusada de haber cometido un delito sexual, por ejemplo, para determinar si su perfil de personalidad o su perfil psicosocial corresponde con el de un agresor sexual, que es la conducta por la que se le está imputando, ¿cierto? Entonces, podríamos trabajar o podríamos aportar realizando evaluación de personas que han sido acusadas de ciertos delitos, para ayudar a que en ese caso el juez tome una decisión mucho más basada en el rigor de los postulados de la psicología o de la ciencia, y no tanto, por ejemplo, en una mera opinión o en una mera percepción personal. Entonces, eso es algo en lo que hay bastante campo de acción y en lo que podemos aportar desde lo psicojurídico y específicamente desde la psicología forense. Podemos trabajar realizando evaluación también sobre las perturbaciones psicológicas o el daño psicológico que se le ha producido a una persona tras ser víctima de un delito o de un accidente. Allí también trabajaríamos entonces desde la psicología forense, porque también estamos haciendo evaluación. Ya no estamos haciendo evaluación sobre un delito de manera directa, sino que vamos a estar haciendo evaluación de una presunta víctima para determinar cuál es el daño psicológico o la afectación que ese delito o que ese accidente pudo haber causado en su equilibrio mental y psicológico. Podemos hacer también evaluación nuevamente sobre peligrosidad y reincidencia. Esos son dos conceptos fundamentales dentro de la psicología jurídica, dentro de la psicología forense y también dentro de la psicología penitenciaria. ¿Qué podemos hacer desde allí? En la psicología forense podríamos trabajar evaluando, por ejemplo, a las personas que están prontas a tener un cambio de medida de aseguramiento, por ejemplo, que van a salir de medida intramural, es decir, de una cárcel a prisión domiciliaria o a la libertad. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos realizar evaluaciones que nos permitan determinar si esta persona representa un peligro para la sociedad o para sí mismo o para alguna población específica. O también podríamos hacer una evaluación de reincidencia que nos permita identificar si esta persona tiene una alta o baja probabilidad de incurrir nuevamente en un delito. Entonces, fíjense que desde el tema de la evaluación hay mucho que podemos hacer para aportar por lo menos al área penal. Y como les decía hace un momento, penal es una de las áreas en las que más se nos ha abierto camino específicamente para los forenses. Si se dan cuenta,
estos elementos que les estamos mostrando acá en las diapositivas están relacionados directamente con evaluación. Entonces, fíjense que la forense es un área muy fuerte en la que podríamos pensar como un futuro profesional para ustedes, es algo que se pueden proyectar, es un área digamos, con una tasa de crecimiento muy amplia en la que cada vez más nos buscan para apoyar la toma de decisiones judiciales. Seguimos con el campo el campo que sigue, que es derecho civil o derecho de familia. Como les decía, familia es una jurisdicción que está incluida dentro de derecho civil, que es la rama más amplia del derecho. ¿En qué podemos trabajar allí o en qué podemos aportar nosotros los psicólogos jurídicos? Empezamos hablando sobre la asesoría frente a la asignación de la custodia o tutela de los hijos. Resulta que acá hay un campo de acción muy importante porque nosotros los psicólogos podemos apoyar a los jueces de familia o a los defensores de familia para determinar cuál es el padre idóneo para hacerse cargo de la custodia de ese menor o de ese niño o de ese adolescente. ¿Cómo podemos hacerlo? Realizando también evaluación psicológica forense desde la psicología forense. Podemos hacer una evaluación de idoneidad con ambos padres para determinar cuál de los dos cuenta con los recursos psicológicos fundamentales o apropiados para hacerse cargo de ese niño o de esa niña o de ese adolescente. A través de este tipo de evaluaciones también podríamos orientar a los jueces sobre cuál puede ser un régimen de visitas adecuado para ese menor. Recordemos siempre que para la ley lo que prima es el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que nuestro trabajo permitirá al juez encontrar un arreglo de visitas que sea lo más beneficioso para el niño. ¿De acuerdo a qué? Pues a su sistema familiar, a las pautas de crianza, a la relación que ese niño tenga con mamá y papá, etc. Podemos también trabajar haciendo evaluación de idoneidad parental también en personas o en parejas que han sido postuladas como adoptantes. Esto nos puede permitir darle herramientas al juez o al defensor de familia para identificar si esa familia que se está postulando para hacerse cargo de ese niño o de esa niña, si realmente tiene las competencias necesarias para asumir esa crianza. Fíjense que acá nosotros tendríamos un papel fundamental, por ejemplo, en ese debate tan importante que hubo hace, no sé, tal vez unos 3 o 4 años, frente a si era válida la adopción de parejas homosexuales. Allí la solución, ¿cuál es? Pues hagamos una evaluación psicológica forense, ¿cierto? Que nos permita analizar cada caso desde la particularidad, identificando si en efecto... Creo que alguien abrió un micrófono. Para identificar si en efecto esa pareja, bien sea heterosexual u homosexual, cuenta con los recursos psicológicos básicos para hacerse cargo de ese niño o de esa niña. También podemos asesorar al juez de familia o a la audiencia en procesos de cesación de patria potestad. Es decir, podemos asesorar al juez o podemos asesorar dentro del proceso para identificar si en efecto se debe cesar o terminar la patria potestad de uno de los padres. En esta rama o en esta jurisdicción, el código o la ley por la que nos debemos guiar es el Código Civil, es decir, la Ley 57 de 1987. Civil es el que tiene el código más antiguo. Entonces todavía si ustedes lo consultan por ahí se van a encontrar algunos términos bien chistosos o bien raros que de pronto ya no nos suenan tan actuales, pero es desde ahí que nos paramos, desde el Código Civil. Luego está el derecho penitenciario. Allí en que podemos trabajar, tenemos un campo de acción grandísimo desde la psicología penitenciaria. Podemos trabajar, por ejemplo, asesorando en el diseño de política penitenciaria, en el diseño de política pública. Es algo que hace tremenda falta en nuestro contexto colombiano y de hecho no es muy frecuente que nos llamen a nosotros los jurídicos para asesorar en este tipo de temas. La mayoría de veces... Qué pena, chicos, le pedimos les un agradezco favor que cierren los micrófonos, por favor, que estamos interrumpiendo la exposición de la colega Cintia. Por favor, cerramos micrófono.
Gracias, profe. Creo que es Diana. Diana, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Profe Cintia, tú tienes proceso, le puedes también cerrar el micrófono a ella. Vale, espérame a ver que no sé acá cómo devolverme. Participantes, ya vi. Ay, le doy clic, pero no pasa nada. Ahí o sea, ahí me aparece para desactivar audio, pero no. No, a mí tampoco me permite. Diana Y lo Marcela, te chistoso es que me pedimos el favor. aparece el... Diana, te pedimos el favor que por favor cierres el micrófono. Diana Marcela. Diana. Listo. Gracias, Diana. Les decía que de hecho no es muy frecuente que nos llamen a nosotros los psicólogos jurídicos a asesorar en este tipo de diseño de políticas públicas, pero sería lo idóneo. Se supone que nosotros desde la psicología jurídica y desde la psicología penitenciaria tenemos todas las herramientas para determinar, cuáles pueden ser estrategias adecuadas para permitir que los objetivos de la pena, que en nuestro caso es la resocialización, se cumplan. Se supone que nosotros tenemos todas las estrategias, las metodologías para asesorar al legislador frente a cuál puede ser un adecuado programa penitenciario que permita realmente la socialización y no que permita lo que está pasando ahora en muchos contextos penitenciarios, que es la profesionalización del delincuente, ¿cierto? Entonces, podemos participar en este tipo de asesoramiento en términos de diseño de políticas públicas. También podemos participar en otra área, ya no tan macro, sino mucho más operativa, mucho más puntual, ayudando o asesorando en los consejos de evaluación y tratamiento para la clasificación de los internos. Es decir, para determinar qué grado de seguridad deben tener los internos de acuerdo a sus características psicológicas, familiares, de acuerdo al delito cometido, a la gravedad del mismo, etcétera. Entonces, como psicólogos podríamos apoyar mucho ayudando a clasificar en estos consejos de evaluación y tratamiento a los internos en grados de seguridad bajos, medios o altos. También podemos realizar evaluación para saber si es viable otorgar un permiso penitenciario, es decir, para saber si es válido permitir que un interno salga un permiso de cierto tiempo para identificar, como lo hablábamos en penal, qué tanto es la peligrosidad de este señor o de esta mujer. Es válido permitirle una salida considerando el nivel de riesgo psicológico, digamos psicológicamente hablando, lo que puede tener esta persona si la dejamos en libertad. Entonces, allí podemos tener un campo de acción también importante. Pero también nosotros como jurídicos podemos trabajar en temas de selección y capacitación del personal de las cárceles. Si bien nosotros no somos psicólogos organizacionales, sí podemos ayudar a ayudar o asesorar dentro de los contextos penitenciarios para identificar cuáles pueden ser las competencias requeridas en las personas o en el personal que va a estar vinculado en los contextos penitenciarios. Y asimismo podemos trabajar capacitando, asesorando a las personas que trabajan en estos contextos para ayudar, por ejemplo, a la implementación de ciertos programas, a la implementación de programas de prevención, de atención que se dan dentro de los contextos carcelarios. Y también, pues por lógica, podemos trabajar en la elaboración y aplicación de programas de tratamiento penitenciario, de programas que nos permitan reducir los niveles de reincidencia, de programas que nos permitan, por ejemplo, reducir el consumo de sustancias psicoactivas que es tan frecuente en los contextos penitenciarios, o en la elaboración de programas que fomenten o que aumenten los grados de resocialización que se pueden tener en los contextos penitenciarios. Sí, vamos a trabajar en esta área, entonces el código o la normativa que nos aplica es el Código Penitenciario o la Ley 65 de 1993. Eso es lo mínimo que debemos conocer para trabajar en este tipo de contextos. Creo que otra vez tenemos un micrófono abierto.
Carola, ¿nos puedes colaborar cerrando tu audio, por favor? Gracias. Y por último, vamos a hablar de nuestro campo de acción en el derecho laboral. En el derecho laboral tenemos varias áreas de acción también muy relacionadas con la psicología forense. Podemos trabajar, por ejemplo, realizando evaluación para determinar el daño o las secuelas psicológicas que se le pueden presentar a un trabajador con ocasión de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional. Esta tasación del daño o este establecimiento del daño psicológico, de las secuelas psicológicas, nos van a permitir solicitar al juez, solicitar a la entidad competente la indemnización o la reparación idónea que se le debe dar a esta persona con ocasión del accidente o la enfermedad laboral. Asimismo, también podemos trabajar desde el área laboral en contextos militares. Podemos trabajar, por ejemplo, haciendo evaluación de trauma o de estrés postraumático en policías, militares, servidores judiciales, personal militar en general, que hayan estado en combate o en situaciones estresantes con ocasión de su trabajo para ayudar a determinar si en efecto hay una afectación, hay un trauma, hay de pronto un trastorno por ansiedad, un trastorno por estrés postraumático. También podemos hacer peritajes psicológicos en casos de abuso de poder, en casos de insumisión, que nos permitan determinar cuáles fueron las circunstancias psicológicas que rodearon esta situación. Dentro de las fuerzas militares también podemos evaluar la capacidad que tiene una persona para continuar en la carrera militar. Obviamente, y quiero que esto sea algo que tengan siempre presente, que se los comenté así como de manera muy rápida al inicio, pero es importante que tengamos en cuenta que aquí siempre vamos a estar enfocados en características meramente psicológicas. Se los digo porque en este caso del que estamos hablando, en el que vamos a intentar evaluar la capacidad de una persona para dar continuidad en su carrera militar, obviamente lo vamos a estar evaluando, pero es frente a sus condiciones psicológicas. El tema médico, el tema físico se sale de nuestras posibilidades, pero sí siempre vamos a estar evaluando conceptos psicológicos. En este caso, entonces, estaremos evaluando los recursos psicológicos, las capacidades, la afectación psicológica de esta persona para permitir o no dar una continuidad en esa carrera militar. Cuando vamos a trabajar desde esta área laboral, entonces lo que nos rige es el Código Sustantivo del Trabajo. Esa es la normativa mínima que debemos conocer si vamos a trabajar en esta jurisdicción del derecho. Ay, no me pasa acá la diapositiva. Listo. Y ahora sí vamos a hablar de manera un poco más específica sobre nuestra área. Veníamos hablando desde el derecho, ¿cierto? Venimos hablando sobre las distintas ramas, sobre cuáles pueden ser unos posibles campos de actuación dentro de ese derecho, pero ahora vamos a hablar, ahí sí, de manera específica, de cuáles son las áreas o los subcampos de la psicología jurídica que nos pueden ayudar para intervenir ciertos fenómenos. Esto es algo que debieron tener muy presente a la hora de realizar la unidad 2, la unidad que acabamos de pasar, porque conocer estos subcampos de aplicación nos va a permitir conocer qué acciones o qué orientaciones podemos desarrollar en ese caso que les correspondió o en los casos que ustedes analizaron. Entonces acá vamos a ver, creo que son 5 o 6 áreas o 6 subcampos de aplicación de la psicología jurídica que nos pueden dar respuesta o nos pueden ayudar a intervenir distintos fenómenos psicológicos. Empezamos por la psicología del testimonio o psicología testimonial. La psicología del testimonio es tal vez una de las áreas que continúa el mayor crecimiento académico y teórico. Hasta el día de hoy hay muchos vacíos conceptuales que tenemos todavía desde la jurídica que deben ser respondidos desde allí. Y para poder entenderlo vamos a hablar primero entonces de qué es eso de la psicología del testimonio. La profe Daniela de hecho nos dio un CIPAS muy interesante al respecto la semana pasada. Para quienes pudieron estar allí pues ya van a entender un poco más sobre esto que vamos a hablar acá en esta web conference. Dentro de la psicología del testimonio se evalúan
cuáles son las variables psicológicas que intervienen cuando una persona da testimonio frente a un evento específico. Resulta que cuando nosotros testificamos o contamos un evento específico, pues eso corresponde a una tarea meramente de la memoria, ¿cierto? Estamos intentando recordar algo que nosotros experimentamos y que ahora ese recuerdo va a ser parte fundamental de un proceso judicial porque va a ayudar, esa información va a ayudar a que un juez tome una decisión. Resulta que a través de las investigaciones que se han realizado en psicología del testimonio, nos hemos dado cuenta que ese recuerdo que nosotros traemos a la conciencia muchas veces está mediado por otras variables externas que pueden cambiar el contenido de esa información. Les pongo el ejemplo, resulta que nuestro recuerdo está mediado incluso por las condiciones de luminosidad que había en el día que se produjo ese hecho. En muchos casos, por ejemplo, las víctimas de delitos sexuales son víctimas de este delito de noche, por ejemplo, podría suceder en una discoteca donde las condiciones sensoriales son complejas, ¿cierto? Es un lugar oscuro, es un lugar con mucho ruido y todas estas variables pueden interferir en qué tan exacto o qué tan creíble es mi recuerdo. La tarea entonces de la psicología testimonial es identificar todas estas variables, identificar cómo estas variables, tanto externas, en este caso que estamos hablando, ¿cierto?, del ambiente, como internas, pueden afectar el recuerdo. Cuando hablo de variables internas, hablo, por ejemplo, de elementos como mi estado de ánimo. Para quienes no lo sabían, mi estado de ánimo o, por ejemplo, mi nivel de estrés pueden afectar seriamente la manera en la que yo recuerdo las cosas o la manera en la que yo fijo el recuerdo. Se ha encontrado, por ejemplo, desde la psicología testimonial, que niveles muy elevados de estrés generan un funcionamiento muy deficiente en la memoria. Afectan mucho la fijación del recuerdo y eso podría influir en que cuando yo vaya a recuperar la información y contarla ante un juzgado o ante un escenario judicial, pues eso modifique por completo el contenido de la información. Aquí en psicología del testimonio se tratan temas muy importantes como el engaño, la mentira, las falsas memorias, la sugestión, y pues en efecto, como les decía, es una de las áreas que más crecimiento teórico ha tenido porque nos hemos dado cuenta que el testimonio se ha convertido en muchos casos en el elemento central para tomar una decisión judicial. Y pues es tarea de nosotros como psicólogos identificar qué tanto ese relato corresponde a la realidad experimentada o no. ¿En qué podríamos trabajar allí? Por ejemplo, realizando evaluación del testimonio infantil, identificando, por ejemplo, si el relato del niño o de la niña o del adolescente cuenta con condiciones de credibilidad o no. Si quieren más información de este tema, les repito, el CIPAS de la profe Daniela Osorio, que creo que la grabación ya está disponible o está en YouTube, les puede ser de mucha ayuda. Allí ella habla de manera puntual sobre elementos de credibilidad que a quien les interese el tema les va a parecer muy, muy útil. Y podemos también asesorar a las distintas partes del proceso en los temas de interrogatorio judicial. Podemos asesorar frente a qué tipo de preguntas son idóneas, por ejemplo, y también podemos asesorar frente a procesos de detección de engaño y mentira, haciendo que un análisis de credibilidad del testimonio. Entonces esa es un área bastante interesante, a mi juicio la más interesante. He encontrado temas ahí que de verdad le sorprenden a uno. Y pues es un área de mucho crecimiento teórico. Pasamos ahora a otro subcampo, que es uno de los campos más amplios, ya se los he dicho, que es el tema de la psicología forense. Siempre que hablamos de psicología forense, debemos tener en la mente el tema de la evaluación. Psicología forense se dedica de manera expresa y puntual a la evaluación. Carola, creo que se te volvió a activar el micrófono. Listo. Entonces, desde la psicología forense siempre vamos a estar realizando evaluación de distintas conductas que se producen en los ambientes judiciales o distintos procesos psicológicos que se producen en los ambientes judiciales.
La psicología forense es un área que se aplica casi de manera transversal en todos los campos. Entonces se hace evaluación haciendo uso de psicología del testimonio, se hace evaluación en psicología penitenciaria, se hace evaluación en psicología del menor y la familia, es decir, la psicología forense es casi como un área transversal a varios campos dentro de la psicología jurídica. Carola, nuevamente tu micrófono está activado. Gracias. ¿Qué funciones específicas tenemos desde la psicología forense? Realizar peritajes psicológicos. Peritaje es el nombre que se le da al informe de evaluación que nosotros realizamos desde la psicología forense. Ese peritaje debe ser sustentado ante una entidad competente que normalmente es un juez de la jurisdicción en la que estemos, juez de familia, juez civil, juez laboral, juez penal. La idea es que después de haber realizado todo el proceso de evaluación, haber realizado el informe, nosotros sustentemos esa evaluación o esos resultados ante un juez para que, digamos, para ayudar al juez a que tome una mejor decisión, ¿cierto? Para darle criterios científicos al juez para que tome una mejor decisión. Aquí es importante tener en cuenta que este tipo de evaluaciones proceden para cualquiera de las partes, para la parte demandante, demandada, para la fiscalía, para la defensa. Cualquier sujeto o cualquier parte dentro de los procesos nos puede contactar para realizar este tipo de evaluaciones, siempre para dar sustento a lo que esa parte quiere probar. La siguiente área es la psicología del menor y la familia. Dentro de la psicología del menor y la familia, digamos que el objetivo, como lo veníamos hablando hace un momento, para nuestra legislación o para nuestra normativa, lo que prima son los derechos de los menores, es decir, de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo de la psicología del menor y de la familia es precisamente porque em, digamos, porque esta premisa se cumpla, ¿cierto? Propender porque en efecto sean los derechos de los menores los que primen. En este caso, entonces, nosotros podemos trabajar o podemos aportar realizando evaluación y tratamiento de los menores y sus familias. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos realizar evaluación, asesoría e intervención en procesos de separación, divorcio, custodia, todo esto buscando el mejor interés del niño y buscando la menor afectación para ese núcleo familiar que se está dividiendo, ¿cierto? Podemos trabajar, por ejemplo, apoyando a los equipos del ICBF en el tema de restablecimiento de derechos y protección al menor. Entonces podemos ayudar identificando cuál puede ser el mejor arreglo de custodia, el mejor arreglo de visitas, cuál puede ser ese familiar o esa figura de crianza que puede ser más idónea para hacerse cargo de este menor. Pero también podemos trabajar, digamos, esto muy específicamente desde el ICBF, también podemos trabajar en el área de, se me fue el nombre ahorita, es protección y, profe Ana, ¿te acuerdas? El área donde se trabajan los menores ¿La responsabilidad penal en adolescentes? Exactamente. Gracias, profe. Sí, sí. En responsabilidad penal de adolescentes, digamos, realizando, por ejemplo, en esta área, evaluación de estos menores que han cometido este tipo de delitos y también tratamiento, ¿cierto? Intentando identificar cuáles pueden ser los mejores programas, los mejores lineamientos, las mejores políticas para contribuir a que en efecto estos adolescentes que cometieron un delito no reincidan o que bajen sus niveles de peligrosidad o que se pueda realizar una prevención efectiva frente a la comisión de otros delitos. Otra área de trabajo otro subcampo en la que nos podemos desarrollar desde la psicología jurídica son los procesos o la psicología de la mediación y la conciliación. Hablando también desde los mecanismos alternativos de solución de conflictos o MASC. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como psicólogos jurídicos podemos aplicar principios psicológicos
para apoyar la resolución pacífica y negociación de conflictos judiciales. Y hablo de conflictos judiciales en todo nivel, desde la conciliación que se hace entre, no sé, personas que están por lesiones personales, hasta procesos de mediación y resolución alternativa de conflictos macro, como en los procesos que vimos hace un año de justicia transicional. Nosotros podemos, desde los recursos que nos brinda la psicología, apoyar estos procesos para ayudar a que las soluciones del conflicto sean mucho más acordes a lo que en realidad requiere esa población o esa comunidad en particular. Podemos realizar entonces, ¿qué cosas de manera puntual? Diseño de procesos de mediación y conciliación laboral a través de la Cámara de Comercio. También podemos asesorar a operadores jurídicos frente a la identificación y el manejo de variables psicológicas que se pueden dar para favorecer los procesos de mediación y conciliación. Entonces podemos capacitar, por ejemplo, a los abogados, a los comisarios, a personas que trabajen de manera directa en estos procesos de conciliación para ayudarles a fortalecer estas herramientas de resolución de conflictos, buscando siempre que esos procesos de resolución sean los más favorables para las partes, en mejores condiciones, digamos, de la manera más idónea. Y también tenemos otras áreas que vamos a ver hoy, están la psicología criminológica, o también se conoce como la psicología de la conducta criminal. Esta área es tal vez una de las más interesantes o de las que normalmente más vende dentro de la psicología jurídica. Básicamente, en la psicología criminológica estudiamos la génesis y el mantenimiento del comportamiento antisocial y del comportamiento delictivo. Siempre que estemos hablando de comportamiento antisocial, vamos a estar hablando de conductas que van en contravía de las normas sociales. Conductas que no necesariamente tienen que ser delitos. Les pongo el ejemplo. Las personas que se colan en las filas son personas que tienen comportamientos antisociales. ¿Por qué? Porque como sociedad hemos establecido que hacer la fila es una manera mucho más organizada de acceder a un bien, a un servicio, bueno, a un escenario, lo que sea. Y la persona que se cola en la fila pues está yendo en contravía de eso que hemos determinado idóneo socialmente. Entonces, la psicología criminológica trata este tipo de conductas, pero también trata de manera específica los comportamientos delictivos o los comportamientos que se consideran delitos en un territorio particular. ¿Qué nos importa de este tipo de comportamientos? Identificar, por ejemplo, las variables psicológicas asociadas a este tipo de comportamientos. La respuesta a esa famosa pregunta de ¿por qué este tipo hizo lo que hizo? ¿Por qué este tipo se convirtió en homicida serial? ¿O por qué esta mujer se convirtió en una agresora intrafamiliar? ¿O por qué este tipo cometió cierto acto? Ese tipo de preguntas nos interesan desde la psicología criminológica. Nos interesa investigar el origen de ese tipo de comportamientos, identificar, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo que tiene un niño para convertirse en un agresor intrafamiliar en su edad adulta. ¿Todo esto para qué? Para hacer, por ejemplo, prevención. Eso nos sirve, conocer ese tipo de factores de riesgo, nos sirve para diseñar programas y campañas de prevención social ante la criminalidad. ¿En qué más podemos trabajar? Podemos, por ejemplo, trabajar elaborando perfiles, realizando perfiles de ciertos tipos de delincuentes o de ciertos tipos de delitos. Podemos también realizar intervención en personas que ya han cometido delitos para evitar la reincidencia. Podemos trabajar también desde el diseño y análisis de política pública en materia criminal. Qué bonito sería que nos llamaran a nosotros los psicólogos jurídicos cuando hay una reforma a la justicia, ¿cierto? Porque nosotros conocemos de conceptos como, por ejemplo, la conducencia de la norma. La conducencia de la norma es la capacidad que tiene una persona de seguir una normativa particular. Si nos llamaran a nosotros, entenderían por qué el aumentar las penas de manera desmedida no sirve para disminuir la criminalidad, porque nosotros como psicólogos contamos con esa información avalada además por la comunidad científica. Entonces también podemos trabajar desde el diseño e implementación de política pública en materia criminal.
Otra área o otro campo en el que podemos trabajar es la psicología penitenciaria, que pues obviamente está referida a contextos penitenciarios. Allí podremos trabajar realizando, por ejemplo, estudios psicológicos de evaluación y tratamiento en las personas privadas de la libertad. Podemos trabajar, por ejemplo, diseñando e implementando programas de tratamiento penitenciario enfocados a la resocialización. Pero hay algo más que podemos tener acá en cuenta. Por ejemplo, en la psicología penitenciaria podemos aplicar principios de lo forense realizando evaluación para identificar cuáles son los efectos de la prisionalización en una persona. ¿Qué pasa a nivel psicológico en una persona que ha sido ingresada en un centro penitenciario? ¿Qué daño puede sufrir una persona por haber estado expuesta a un contexto tan hostil como la cárcel? Podemos hacer evaluación de reincidencia, que ya lo hemos hablado. Podemos hacer estudios de las personalidades de las personas que están privadas de la libertad. Entonces, fíjense que acá también hay un contexto muy amplio. En Colombia se han hecho varios esfuerzos desde la psicología penitenciaria. Hay mucho trabajo por hacer porque nuestros contextos penitenciarios se encuentran desbordados desde hace mucho tiempo y eso incluye al área psicológica. El área psicológica y de tratamiento penitenciario en la mayoría de nuestros contextos carcelarios está desbordada y el campo de acción para trabajar aún es mucho, sobre todo en nuestro contexto. Trabajamos también desde la psicología victimológica o desde la victimología. ¿Qué podemos tratar acá o qué nos interesa? Los efectos psicológicos que puede sufrir una persona con ocasión de un delito. ¿Qué evaluamos acá? Con ocasión de haber sido víctima de un delito. ¿Qué podemos trabajar acá? Podemos trabajar, por ejemplo, desde la psicología forense podemos hacer evaluación victimal para identificar cuál es el nivel de daño que vivió esa persona. Eso nos puede ayudar a determinar si un delito ocurrió o no, porque investigar el daño nos da pistas de si ese hecho en efecto sucedió o no. Pero acá también nos puede servir mucho identificar cómo se dan los procesos de victimización, que lleva a una persona a convertirse en víctima. No es lo mismo una víctima de un delito sexual en estrato 1 que una víctima de delito sexual en un estrato 4 o 5. Son personas que tienen perfiles completamente diferentes. Identificar estos perfiles nos permite prevenir que vuelva a ocurrir estos procesos de victimización. También hablamos desde la psicología jurídica, otro subcampo de aplicación es la psicología policial o la psicología militar o la psicología de las fuerzas públicas. ¿Qué trabajamos acá? El estudio de los procesos psicológicos en funcionarios de las fuerzas militares, policía, armada, ejército. ¿En qué podemos trabajar? Podemos trabajar, por ejemplo, haciendo procesos de selección e incorporación de las personas aspirantes a estas fuerzas militares. Identificar, por ejemplo, si las características psicológicas de esta persona X son adecuadas o idóneas para hacerse cargo de un arma, ¿cierto? Que es algo básico. Nosotros desde la psicología podríamos aportar sobre cuáles son las características que debe tener una persona que haga parte de este tipo de fuerzas militares. Podemos realizar también desde la psicología forense evaluación de estrés policial o podemos realizar evaluación sobre efectos o traumas que ha tenido el cumplimiento del servicio en esta persona. Y podemos trabajar también desde la psicología operacional en procesos de contrainteligencia y contraterrorismo, ayudando desde la perfilación criminal. Por último, esta es un área que está naciendo todavía, está la psicología del tránsito y la seguridad vial. Tal vez es de las más recientes dentro de la psicología jurídica. ¿En qué se enfoca la psicología del tránsito? En los procesos psicológicos asociados al comportamiento humano en los contextos de tránsito, transporte y movilidad. ¿Para qué nos sirve este conocimiento? Por ejemplo, para disminuir o para realizar programas de prevención que nos permitan disminuir la cantidad de víctimas de siniestros viales.
También nos sirve para realizar intervención, acompañamiento y orientación a las personas que han sido víctimas de un accidente de tránsito. Nuevamente tenemos acá el tema del diseño y asesoramiento en creación de políticas públicas. Qué chévere sería que nos llevaran nuevamente los psicólogos jurídicos a asesorar la creación de políticas públicas en términos de movilidad, porque eso permitiría que los nuevos lineamientos que se emiten estén ajustados a las variables psicológicas que afectan nuestro comportamiento en torno al tránsito y la movilidad. Listo, ahora vamos a hablar, ya digamos, en esta parte vamos a pasar un poco más rápido porque ya lo hemos hablado de manera puntual en nuestras anteriores intervenciones. Entonces acá vamos a hablar un poco así de manera muy rápida sobre cuáles pueden ser las distintas funciones que tenemos en los distintos campos de aplicación. Podemos trabajar, ya lo dijimos, haciendo evaluación, es decir, haciendo dictamen de ciertas características psicológicas de la persona que estemos evaluando en las distintas jurisdicciones. Podemos trabajar también asesorando, realizando consultoría en las distintas entidades o en los distintos procesos frente al diseño de programas y políticas públicas para un escenario particular. Podemos trabajar también haciendo formación y capacitación en los distintos actores jurídicos. También podemos trabajar realizando campañas o programas de prevención sobre distintos temas como consumo de sustancias, criminalidad, prevención de la victimización, entre muchos otros temas. Podemos trabajar también realizando intervención, pero ojo porque acá tenemos que tener algo muy presente y es que no hacemos intervención clínica. Eso lo hacen los psicólogos clínicos que fueron formados específicamente en esa tarea. Nuestras intervenciones son intervenciones, por ejemplo, relacionadas con prevención, rehabilitación e integración de los actores jurídicos. No es una intervención meramente clínica, como una consejería o un programa de intervención clínico, no. Es un programa de intervención desde las variables psicojurídicas. Podemos realizar claramente también programas de investigación. También podemos trabajar el diseño de programas y como lo hablamos, podemos trabajar también como mediadores y conciliadores porque conocemos las variables asociadas a estos procesos psicológicos de comunicación. Ahí no pasa. Listo. Y acá vamos a hablar un poco sobre las acciones interinstitucionales que se pueden dar dentro de la psicología jurídica. Acá vamos a ver un poco cuáles son las principales entidades estatales que tienen que ver con la psicología jurídica o las que nos podemos ver involucrados en caso de que decidan vincularse a esta área de la psicología. Entonces, está la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la Procuraduría, Medicina Legal, algunas ONGs que trabajan temas psicojurídicos, entidades internacionales, peritos privados, podemos trabajar también desde la investigación. En el tema de mediación y conciliación podemos trabajar con centros de conciliación que tienen las distintas universidades, cámaras de comercio, consultores psicojurídicos o incluso facultades de derecho que cuentan con este servicio de conciliación y mediación. Desde el área penal podemos trabajar con instituciones como la Fiscalía, la Policía Judicial, centros de atención de violencia intrafamiliar de la Fiscalía, centros de atención de violencia sexual, penitenciarías o instituciones carcelarias. Desde el tema o desde el área de protección podemos trabajar con comisarías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Integración Social, unidades de atención a víctimas y también podemos estar vinculadas a entidades que aportan en la administración de justicia, como juzgados, casas de la mujer, casas de igualdad. Entonces, fíjense que hay bastante campo profesional y bastante campo de acción en el que ustedes podrían intervenir siendo psicólogos jurídicos. Y aquí le doy paso, muchas gracias por su atención, a la profe Ana, que va a continuar hablándonos un poco sobre cómo esto que hemos hablado se puede aplicar a los casos que teníamos asignados para nuestra unidad 2. Profe Ana, muchas gracias. Gracias, Cintia.
Antes de iniciar mi intervención, invito a los estudiantes que están haciendo partícipes de esta web que por favor diligencien su asistencia. Solamente tenemos entre 20 y pico personas inscritas y ya hay 54 asistentes. Entonces, dando continuidad al proceso, recordemos que parte de este ejercicio que estamos haciendo de evaluación todos los docentes de la red, cada uno de ustedes debía hacer la revisión de los 5 casos en el simulador. Dentro de este ejercicio, lo ideal y lo indispensable es hacer un adecuado diagnóstico psicosocial para poder identificar cuál era la problemática central. En el caso de Niñez y Futuro, Hogar Paso La Enseñada, específicamente la problemática son unos niños que se encuentran en abandono y tienen ausencia de esos recursos y sobre todo el cumplimiento de esas necesidades básicas. Entonces, la importancia desde este aspecto es restablecer esos derechos de estos niños y brindar las condiciones básicas para su sostenimiento. Y bien lo decía Cintia, como lo especificó ella en los apartados anteriores, el ámbito de actuación es la psicología del menor y la familia y la psicología victimal, específicamente para restablecer esos derechos de los niños, quien los establece en la ley 1090 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Allí Colombia ratifica esos convenios nacionales e internacionales y establece y se acoge a la normatividad internacional y nacional para restablecer los derechos de los niños y niñas en Colombia a nivel nacional. Quien tiene la facultad de hacer este ejercicio es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, la importancia de ustedes como psicólogos tener en cuenta ese enfoque de derechos y tener en cuenta también las políticas públicas de primera infancia de 0 a 5 años, donde realmente se establecen esas políticas públicas que permiten restablecer los derechos de los niños y las niñas acá en Colombia. Recuerden que dentro de este ejercicio también era importante que ustedes brindaran unas acciones psicosociales y recuerden que esa acción psicosocial y la palabra psicosocial etimológicamente viene del psico, de la parte de mente, conocimiento de la mente humano y social de la relación con el otro. Entonces, la importancia de brindar estas acciones psicosociales es garantizar esos procesos o programas de prevención o restablecimiento de los derechos de estos niños. Algo que de pronto dentro de este ejercicio de evaluación no me he dado cuenta personalmente es que a veces se confunden estas acciones psicosociales con acciones netamente comunitarias y se desvincula el proceso del ejercicio del psicólogo. Entonces es indispensable que tengan en cuenta que dentro de este ejercicio el rol del psicólogo jurídico hay unas acciones psicosociales que cierran otras disciplinas y que dinamizan unas problemáticas específicamente desde otras áreas, pero hay unas actuaciones propias desde cada campo de actuación del psicólogo, también teniendo en cuenta las funciones que ya nos explicó la profesante sobre la importancia de explicar en qué campo de actuación, si yo voy a trabajar con niños, en qué campo de actuación voy a trabajar, que en este caso es psicología del menor y familia y la victimología. Por favor, seguimos, profe Cintia, vamos avanzando. El segundo caso, que es agresión escolar, comunidad educativa Los Rosales, el ámbito de actuación es la psicología del menor y la familia, la psicología victimal, los mecanismos alternativos de solución de conflicto y criminología. Tengan en cuenta que son los campos de actuación que están inmersos en este caso. Y dentro de este ejercicio encontramos que el nivel de agresión escolar se ha incrementado y sobre todo en las aulas escolares, inclusive se van a otros contextos, tanto familiares también y a nivel escolar. Entonces, la importancia de establecer en estos espacios mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo que se busca en la ley 1620 del 2013, que está regulada en Colombia, que todas las instituciones educativas en Colombia deben
regir y establecer en sus manuales de convivencia todo este ejercicio de la ley 1620. Allí este sistema de convivencia lo que busca específicamente es el restablecimiento de esos derechos de esas partes en conflictos y buscar dentro de estos mecanismos de solución de conflicto mediar y alternativas de resolución de acuerdo a la problemática encontrada entre las partes, y lo más importante es ese diálogo y entrar el psicólogo jurídico en este campo, y súper importante, a mediar esta situación. Recuerde que cuando nosotros decimos mediar, no es ir a tomar la decisión por las partes, sino son dos partes que se encuentran en conflictos, y es donde específicamente el psicólogo apoya este procedimiento, pero quien toma las decisiones en sí son las partes para llegar a una solución más acertada a la problemática. También es importante que dentro de este ejercicio, como se ven involucrados niños, niñas y adolescentes en este contexto, tengan en cuenta la ley 1098 del 2006, que tienen en cuenta que también allí hay adolescentes involucrados que tienen conductas no adecuadas. Entonces entra también el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que un poco más adelante en el caso de específicamente les daré más claridad. Seguimos, profe Cintia. El tercer caso de calidad de vida y comunidad, los cámbulos. Allí se encuentra la importancia de que ustedes en el ejercicio de la revisión de los casos, a veces se evidencia que puede ser una problemática específica, pero al ahondar en el caso, al mirar cuáles son estas variables psicológicas, cuál es el contexto donde se dan la problemática, se evidencia que efectivamente hay un problema y un conflicto a nivel de unas condiciones inadecuadas y vulnerabilidad de esta población. Entonces, el buscar mejores oportunidades de vida para estas personas, y la mejor forma es que la misma comunidad busque esos mecanismos. ¿Para qué? Para restablecer sus derechos. Y en Colombia, a través del decreto 885 del 2017, hay consejos territoriales y centros de mediación y conciliación para que las personas asistan y busquen allí la mejor alternativa para solucionar sus problemas. Es importante que todo colombiano tenemos, lo establece nuestra Constitución colombiana, derechos constitucionales, y así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Entonces, la importancia de hacer un abordaje de estos casos con un enfoque de derecho diferencial. Entendemos que en las comunidades hay de todo tipo de personas, hay personas con condiciones de discapacidad, hay personas desplazadas, hay personas que tienen características muy específicas y no todas son el mismo objeto de actuación. Entonces, la importancia de avanzar en este ejercicio, de tener en cuenta esos derechos diferenciales para hacer procesos de intervención netamente adecuados. ¿Seguimos? En este caso de delincuencia juvenil y reintegración social, es importante que tengamos en cuenta que acá se enmarca mucho, y en este caso específicamente, que hay un conflicto entre adolescentes, y aparte de eso hay unos factores de riesgo, que estos jóvenes adolescentes son consumidores de sustancias psicoactivas, algunos de ellos, y otros tienen unas conductas no adecuadas. Entonces se han generado conflictos al interior de este centro del renacimiento. Entonces, lo que se busca dentro de este ejercicio es que tengamos en cuenta que los jóvenes en Colombia, bien lo sabemos, en Colombia existe un sistema de responsabilidad penal en adolescente consagrado en la ley 1098 del 2006. Entonces, a partir de esos lineamientos convencionales que establecen los derechos del niño e instrumentos internacionales que ha acogido Colombia, este sistema de responsabilidad penal es un procedimiento de carácter netamente pedagógico, específico. Por favor, cerramos micrófonos. Buenos días, buenas tardes. Good afternoon, in the afternoon. Pedimos, por favor, cerramos micrófonos para seguir con la intervención. Astrid y Sandra, ¿nos pueden colaborar, por favor, silenciando sus micrófonos?
Entonces, como les venía diciendo, la importancia de que tengan una clara diferenciación, que el sistema de responsabilidad penal en Colombia está establecido para hacer un procedimiento de carácter pedagógico y específicamente muy diferenciado a los adultos para que el joven que infringe o tiene una sanción específicamente son menores que van desde los 12 años hasta los 18 años y tienen una protección especial por Colombia. Entonces van a estos centros de protección integral y la responsabilidad del Estado y Colombia de restablecer los derechos de estos jóvenes. Entonces, dentro de este sistema de responsabilidad penal en Colombia, se enmarca que el joven va a estos centros de resocialización para hacer actividades de tipo pedagógico y tener en cuenta que los jóvenes que infringen allí la ley, el ejercicio desde la parte pedagógica es establecer que ellos hicieron un daño y deben resarcir ese daño. Entonces, lo que encontramos realmente en este sistema de responsabilidad penal en adolescentes es que a veces las cosas no son como se pintan realmente, porque hemos encontrado que dentro de este sistema de responsabilidad penal en adolescentes hay muchos adolescentes que tienen una conducta reiterativa, entonces ingresan 1, 2 y 3 veces. Entonces, la importancia que como psicólogos en formación y desde el campo jurídico demos también apuestas a políticas criminales que hagan precisamente procesos de prevención y realmente lleguen a hacer un análisis fuerte frente a este sistema de responsabilidad penal en Colombia, porque nos estamos dando cuenta que están utilizando a nuestros menores, niños, niñas y adolescentes precisamente acogiéndose a este procedimiento que se tiene establecido para los niños, niñas y jóvenes en Colombia y se están cometiendo muchos delitos. Entonces, la importancia de que nosotros tengamos claridad que el sistema de responsabilidad penal es muy diferente al sistema de responsabilidad penal en adultos, que si realmente cuando se comete un delito va a un centro carcelario y según el Código de Procedimiento Penal tiene unas penas específicas para que tengan en cuenta esto. También se trabaja con un enfoque de derecho, una política de reducción de drogas, y Colombia también tiene restablecido toda esta política y un COMPEX específicamente para establecer recursos para crear programas para la prevención en delincuencia juvenil, adolescentes y niños en nuestro país. Entonces, para que vayan mirando este panorama que ustedes tienen como estudiantes del área desde la jurídica y desde estos diferentes campos de actuación, para que vayan incursionando en estos campos y sean ustedes los que puedan dar respuestas a las necesidades y realidades que estamos encontrando hoy en Colombia. Seguimos, por favor, profe Cintia. Este caso es muy relativo y también hay un gran consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y tienen un proceso también de bastante consumo de sustancias y procesos de adicciones. Entonces, Colombia, al igual que muchos países, están inmersos en la política de reducción de drogas y tienen una ruta específica para atender todos los problemas de procesos de prevención y atención a jóvenes que están inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas. La resolución 089 del 2019 establece esos principios y la importancia de, en las instituciones educativas, crear campañas de prevención frente a este delito, porque si sabemos hay una aprobación de un consumo de una dosis mínima, pero eso no debe amparar que efectivamente el consumo, el tráfico de sustancias psicoactivas es un delito en Colombia. Entonces, esto se debe diseñar y se tener en cuenta en las políticas públicas y evaluar realmente si todos estos procesos que lleva Colombia mucho tiempo atrás enmarcados en políticas realmente están siendo efectivos, porque lo que se ha encontrado es que Colombia anteriormente exportaba la droga. Hoy en día Colombia también es consumidor y grandes jóvenes, niños de nuestro país están siendo realmente vinculados a estos procesos desde edades muy tempranas. Entonces, por eso la importancia de incursionar y apoyar desde las instituciones educativas campañas de prevención,
Desde la misma fiscalía hay programas que se enfocan en estas áreas. Entonces, ustedes como psicólogos también tienen este campo de acción y la importancia de evaluar y teniendo ese campo de actuación como la criminología, la victimología y la psicología forense, que es transversal a todos los campos de actuación. ¿Seguimos? Y este último caso de desplazamiento forzado en mujer rural, como sabemos bien, es mujeres que son, han sido víctimas de desplazamiento forzado, pero en sí el problema central de este caso no es propiamente que estas mujeres sean víctimas del conflicto armado, sino que tienen un conflicto porque llegaron a un sector donde la comunidad, por tener estas características de desplazamiento, hubo un acto de vulneración de los derechos de estas personas. Entonces es importante tener en claro que hay una doble victimización y hay una victimización secundaria, es decir, que aparte de que llegaron a un sector a cumplir sus necesidades básicas de vivienda, de estadía, de estudio para sus hijos y todo eso, la comunidad las está rechazando porque son víctimas del conflicto armado. Y tengamos en cuenta que en Colombia la ley 1448 establece todo el ejercicio y el enfoque psicosocial que se trabaja con víctimas de conflicto armado, a los cuales ellos tienen derechos frente al crear esa ruta de atención para estas personas a través de alcaldías y todas las instituciones del Estado que permitan brindar atención a las víctimas del conflicto armado. Y también dentro de esto crear procesos de mediación y conciliación dentro de la comunidad, porque recordemos que el problema central acá es el conflicto entre vecinos. Entonces, la importancia de acudir a estas instancias de mediación y conciliación para que realmente se solucionen las problemáticas y no se estigmaticen a las personas por el hecho de tener características específicas de exclusión frente a ser desplazados, a ser mujeres cabezas de familia o tener orientaciones diferentes. Entonces, hay una exclusión social que permite que haya una victimización y ahí también nosotros entramos a hacer ese apoyo desde la parte psicojurídica para brindar atención, orientación a estas personas, cuál es la ruta a seguir y dentro de todos los campos de actuación, bien dicho y acordados acá para restablecer esas garantías y esos derechos a las mujeres víctimas del conflicto armado, porque bien sabemos que aparte de ser víctimas de conflicto, estas mujeres han vivido muchos hechos victimizantes, la pérdida de sus esposos, de sus hijos, el desplazamiento de sus hogares, abusos sexuales, cantidad de hechos victimizantes que realmente dentro de la ley 1448 se establece la ruta y la garantía que, si bien sabemos, hoy son muy pocas las víctimas que realmente han llegado a adquirir todos los beneficios, y esta ley de 1448 se amplió por otros años más debido a que es tanto las personas que han vivido estos sufrimientos, si bien lo sabemos nosotros que estamos acá en la ciudad, que no desconocemos esa situación, que no ha alcanzado a hacer la atención oportuna y adecuada para que todas sean de alguna forma reparadas simbólicamente, algunas porque económicamente los recursos y el Estado no ha establecido todo el monto adecuado y precisamente esta ley se tuvo que ampliar precisamente para abarcar más víctimas y precisamente poder resarcir de alguna forma esos daños y perjuicios que se ha causado. ¿Seguimos? Y ya propiamente para ir avanzando un poco más en las consideraciones éticas en sus campos de actuación, tengamos en cuenta que la ley 1690 del 2006 es la ley que regula el ejercicio profesional en Colombia. Es allí que una vez ustedes terminen su proceso académico, obtengan su título profesional, el Colegio Colombiano de Psicólogos tiene las facultades de dar esas tarjetas profesionales una vez usted sea titulado psicólogo, pero no es solamente adquirir las tarjetas profesionales, sino que cuando uno adquiere esa tarjeta profesional, tiene responsabilidades, tiene derechos y tiene deberes. Entonces, dentro de la ley también están las doctrinas que establece el Colegio Colombiano de Psicólogos para restablecer y tener en cuenta cuáles son las normas que rigen al psicólogo en los diferentes campos de actuación.
Entonces es importante que tengan en cuenta que dentro de este ejercicio hay unos principios universales y esos principios tenemos que tener claros todos los psicólogos en todos los campos de actuación, y pensaría que desde el campo jurídico hay una rigurosidad ahí en esos procedimientos. Seguimos, profe. La Organización Mundial, que es la APA, que establece todos los lineamientos para la profesión en psicología a nivel de Colombia, perdone, la ley 1090, sí está, tienes toda la razón, Cristian. 1090, en los principios universales de la APA, habla de los principios de beneficencia y no maleficencia, es decir, que yo no le voy a hacer daño a la otra persona, y dentro de los actuares y dentro de ese ejercicio profesional de evaluación o de todos los actuares que cada uno de los psicólogos desempeña dentro de sus funciones, lo que uno busca es regirse por estos principios de fidelidad y responsabilidad frente a los procesos, procedimientos que yo voy a realizar frente a un usuario. Tener claro ese principio de integridad, que yo no voy a rechazar a la otra persona porque tiene una orientación diferente y que no esté de acuerdo con lo que yo profeso. Es importante tener claro que ustedes como psicólogos jurídicos tienen que regirse por estos principios de igualdad y de justicia, es decir, que buscar el bienestar y brindar una atención adecuada y oportuna a todos los usuarios en cuanto al respetar el derecho y dignidad de las personas. Seguimos, profe Cintia. Algo muy importante que ustedes deben conocer es que todo actuar del ejercicio profesional en psicologías que ampara al psicólogo como profesional y también al usuario frente a cualquier procedimiento que vamos a hacer es el consentimiento informado. Por eso es súper importante que siempre cuando se va a hacer un proceso de intervención, se va a trabajar con niños, niñas o adolescentes, así sea que ustedes van muy próximos a prácticas profesionales, en ese ejercicio de su práctica como estudiantes, para todo este ejercicio, así como ustedes van al médico y para la aplicación de una inyección o un medicamento específico le hacen firmar un consentimiento informado, igualmente cuando el usuario se acerca al psicólogo, de la misma forma se le debe explicar cuáles son los procedimientos, cuáles son las técnicas, cuál es todo lo que se le va a, cuando se va a hacer un proceso, de ejemplo, de una evaluación psicológica, explicar claramente a la persona si entendió lo que se va a hacer. No es solamente que muchos de ustedes creerán, es firmar un consentimiento y ya, listo. Y a veces no se le ve la importancia de velar por ese ejercicio profesional y la importancia de que cuando se intervienen niños siempre se debe tener el consentimiento de los padres o las personas que tienen la patria potestad de estos menores. En caso de que los padres no estén, el Estado está en esta obligación de velar por los derechos de estos niños, entonces son ellos los que dan ese aval, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces la importancia de regirse por esos principios éticos y valideros del consentimiento informado. Algo muy importante, otros aspectos que debemos tener en cuenta, aparte del consentimiento informado, es que hay 3 tipos de consentimiento informado. Uno es para todos los menores de edad, que debe ser firmado por los padres. Por favor, Heidi, cerramos. Y el otro consentimiento, que es cuando tiene una persona un problema de discapacidad o cognitivamente no está apta para firmar este consentimiento informado, entonces su tutor, en este caso es los padres o el cuidador que tiene la custodia, debe firmar ese consentimiento informado. Es importante tener en cuenta otro aspecto fundamental en ese ejercicio de actuación de ustedes como psicólogos, el secreto profesional que se debe salvaguardar, y la Constitución Política y Colombia no lo exige, que el secreto profesional es inviolable. ¿En qué sentido? Que en ningún momento todo lo que me comenten en el ejercicio profesional debe ser conocido por otras personas. Dirían ustedes, pero ¿qué pasa cuando están en peligro los niños, niñas? Y yo tengo derecho a avisar esas cosas. Es importante que dentro de ese consentimiento informado, en ese espacio que yo esté con la persona, deje muy claro en el consentimiento informado que si yo como psicólogo, el usuario que está conmigo y terceras personas, en este caso niños o otros, están en peligro,
yo estoy en la facultad de informar a los entes pertinentes qué es lo que está pasando, pero en ese momento deben tener claro que yo le estoy diciendo al usuario, mire, si pasa esto, yo estoy en la capacidad de activar la ruta por tales y tales razones, pero eso debe quedar muy claro dentro del consentimiento informado. Entonces es importante que tengan claro eso, de que el consentimiento informado lo establece la doctrina 3, el Colegio Colombiano de Psicólogos. Si ustedes quieren indagar un poco más, ya tiene establecidos los formatos para menores de 14 años, para mayores de 14 años a 18 años y con consentimientos específicamente cuando la persona cognitivamente tiene un tutor, y desde allí pueden hacer el ejercicio y hacer la revisión más en detalle. Pasamos, por favor, profe. Y ya para finalizar, dentro de este ejercicio del psicólogo jurídico, día a día en esas funciones que se desempeñan, se van a encontrar con dilemas éticos, es decir, esos dilemas éticos son todas como esas actividades según los principios que yo veía anteriormente de corresponsabilidad, de no maleficencia, de alguna forma sopesar, tener en cuenta que el dilema ético es de alguna forma esas dos opciones, cuando yo tengo profesionalmente que escoger por dos opciones, pero tener en cuenta esos principios éticos y mirar ese como en una balanza, a cuál acudo más y en cuál es con donde realmente no le hago daño a la persona, impero en esa justicia y profesionalismo de mi actor profesional, y día a día dentro de la experticia del psicólogo profesional va desarrollando este ejercicio que le permita efectivamente tomar la mejor decisión frente a los casos o actuaciones que hacen en sus diferentes campos de actuación. Seguimos, profe, por favor. Dentro de estos dilemas éticos, como les decía, es importante que tengan en cuenta que el Colegio Colombiano de Psicólogos que establece todo el ejercicio profesional en Colombia y regula a través de los diferentes campos éticos y la doctrina 3 que establece todo el código ontológico y ejercicio profesional del psicólogo, establece allí, si sabemos y hacemos un ejercicio riguroso y minucioso, nos damos cuenta que efectivamente los psicólogos incurren a veces en fallas y algunas veces es por desconocimiento o porque realmente hacen estas actuaciones o trabajos, funciones sin tener claridad. Entonces es muy delicado. Es tener en cuenta que en esos ejercicios se pueden caer en inadecuadas praxis profesionales, y es por decir, divulgar el secreto profesional, que es gravísimo. Algunos psicólogos se amparan en que esta información me la pidió la fiscalía o un ente judicial, y recordemos que cuando los entes judiciales piden información se deben hacer procesos específicos de resumen de la información que eso se solicita, pero nunca se debe dar la información propiamente sin consentimiento del usuario, porque estamos faltando al secreto profesional y estamos faltando también al manejo de información inadecuada. Algo muy importante en el proceso de psicología forense, cuando los psicólogos, por decir, dan un informe pericial, pero en ningún momento han aplicado unas técnicas específicas para poder brindar elementos suficientes de definir cuál es el ejercicio del informe pericial. Si yo no sé aplicar las técnicas específicas en el ámbito jurídico y en el ámbito forense para evaluar esos daños específicos, es importante que tengamos en cuenta hasta dónde es nuestro alcance y no actuar. También cuando, por decir, hacemos evaluaciones psicológicas sin presencia de los padres, y eso es súper delicado. Les comento un caso que me sucedió tiempo atrás en una estudiante de psicología que es precisamente saliendo, graduándose, recién graduada de la universidad, le salió la oportunidad de hacer un reemplazo de unas vacaciones de un mes en una comisaría de familia. Y olímpicamente la estudiante, sin tener una formación y una clara realidad de los hechos que había pasado, llegó a un caso de presunto abuso sexual. La estudiante se dirigió al colegio
y sin más y menos hizo una evaluación de las menores sin consentimiento de los padres. ¿Qué implica eso? Que inmediatamente usted como profesional está incurriendo en una mala praxis y debe ser notificado al Colegio Colombiano de Psicólogos, y allí hay unas actuaciones específicamente cuando se viola esos procesos y se debe hacer sanciones específicamente al psicólogo. Inicialmente se puede hacer una llamada de atención, pero si la situación es más grave, se puede llegar a perder la tarjeta profesional para ejercer el ejercicio del psicólogo a nivel nacional. Si ustedes recuerdan también el caso del muchacho que se suicidó por su orientación sexual, en ese caso, si nos traemos acá, la psicóloga fue sancionada y fue retirada su tarjeta profesional por el mal actuar en su ejercicio profesional, porque no se lleva una historia específica, no se hizo un acompañamiento al estudiante. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el alcance y nuestras actuaciones frente al campo jurídico. También importante tener en cuenta que a veces por intereses económicos se incluyen malas praxis por el dinero económico, donde usted hace un informe para una de las partes, pero resulta que no tiene en cuenta que la custodia la tiene la otra parte y usted está trabajando para ambas partes. Eso es una mala praxis y éticamente es sancionable. Y dentro de este ejercicio tengamos en cuenta que también el psicólogo a nivel general en esta parte es importante que tengamos en cuenta la doctrina 3, que es como la Biblia que tenemos que manejar cada uno de nosotros para tener en cuenta todos nuestros actuares en este campo profesional. ¿Seguimos, profe? Ya básicamente es importante que tengan en cuenta, estimados estudiantes, que dentro de esta segunda fase es importante que adquieran claro conocimiento de cuáles son esos subcampos, las funciones específicas del psicólogo jurídico en cada subcampo de aplicación, dando respuesta al ejercicio que más adelante en la fase 3 ustedes irán desarrollando más abiertamente, y la importancia de que cuando yo establezco unas acciones psicosociales no son actividades sueltas, son actividades que si voy a diseñar un programa específico, debo establecer un objetivo, debo establecer unas acciones específicas, cómo voy a desarrollar esas actividades. Efectivamente, esas actividades deben tener unos objetivos, unas actividades, un proceso de evaluación, para que tengan en cuenta que dentro del ejercicio profesional en el campo jurídico, nosotros vamos a apoyar programas de prevención, vamos a apoyar acompañamiento en políticas públicas. Es fundamental que en estos espacios ustedes estén inmersos y conozcan toda la normatividad que rige Colombia y en el marco penal y en el marco constitucional, para que desde este ejercicio profesional tener en cuenta que no es solamente ser psicólogo. El ejercicio del profesional en psicología es también que si se cae en una mala praxis, nos comentaban, no, es que yo no sabía, o es que en el instituto donde yo entré a trabajar, ejemplo, pongo a acotación, el Instituto Colombiano, yo no sabía que por falta de experticia y eso se omitía ese procedimiento. Entonces recuerden que por omisión o por desconocimiento no nos exime de la responsabilidad que tenemos como psicólogos en todo el campo de formación y en todo el campo de actuación, cuando hacemos actuaciones dentro de las funciones de cada uno de los campos. Es importante, como lo decía la profe Cintia, en Colombia existen muchas instituciones donde ustedes como psicólogos pueden hacer su ejercicio profesional, pero tengan en cuenta que dentro de estas instituciones también hay un manual de funciones específicas de su rol como psicólogo en esta institución y cuáles son los alcances que ustedes tienen para llegar a actuar dentro de este ejercicio. Porque unas son las funciones del psicólogo en una comisaría de familia, otra en el Instituto Colombiano de Bienestar, otra en la Defensoría del Pueblo. Entonces, es importante que tengan en cuenta siempre cuando se interviene en estos procesos o si vinculan nuevamente a ejercer su profesión, tengan en cuenta hasta dónde son sus alcances, cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades y derechos, que es indispensable también.
Ya dando por terminado esta segunda web, queremos saber si hay preguntas e inquietudes frente a los temas desarrollados. E invito también a los compañeros y estudiantes que no se han incorporado a la asistencia de la web, que por favor lo hagan, porque nosotros vamos a llevar un registro juicioso, además que esta segunda web es muy importante para la fase 3 que viene, que es la continuidad del proyecto que ustedes iniciaron desde esta fase. Entonces es indispensable que esta web quede muy clara y si tienen dudas e inquietudes, con mucho gusto estamos atentos a resolverlas. Doctora, buenas tardes. Sí, Melissa. Yo tengo una pregunta. Cuando hablaban ustedes, o cuando hablaba usted acerca de la restitución de derechos en los adolescentes, en los niños, ¿a qué se refiere cuando se hace ese proceso? ¿O qué se hace? ¿Qué es en sí la restitución de derechos? Mira, la restitución de derechos la establece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y te doy un ejemplo, por decir, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace visitas y se encuentra que los niños no están en condiciones adecuadas de cuidado y todo lo contrario, no se le brindan esas necesidades básicas de alimentos, de desayuno, almuerzo y comida, y inclusive el niño no está en una institución educativa. Entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cita a los padres y recoge al niño precisamente para restablecer estos derechos. Entonces, se le llama a los padres y mientras tanto el instituto restablece esos derechos de los niños, que es internarlo en una institución para niños, niñas y adolescentes, y allí le brinda las condiciones pues de alimentación. Si los padres en el momento no han logrado restablecer esos derechos, a ellos se les cita y se les hace un proceso de un llamado de atención para que restablezcan los derechos de los niños. Y si los padres, cuidadores, y no cumplen con ese restablecimiento de los derechos, como nosotros como padres, darle educación, salud, alimentación a nuestros hijos, bienestar, amor y todo a los niños, entonces el Estado está en la obligación de brindarle el restablecimiento de los derechos de los niños, entonces ellos los cogen en custodia y es el Estado el que restablece estos derechos de los niños, pero siempre se acude primero a los padres. Por eso desde ahí también es importante que ustedes como psicólogos jurídicos también hagan esos procesos de capacitación, informar a los padres en este restablecimiento de los derechos de los niños, porque a veces ellos por desconocimiento también no restablecen los derechos de los niños y algunas veces por sus condiciones socioeconómicas o otras variables que tienen estos padres. O sea que en este restablecimiento de derechos también se encuentra el psicólogo en ese proceso. Sí, tú sabes que en estas instituciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay un equipo interdisciplinario, está el defensor, está la trabajadora social y está el psicólogo. Entonces, cada uno de ellos tienen funciones muy propias dentro de este ejercicio del restablecimiento de los derechos de este niño, niña o adolescente. Muchas gracias. Profe Cintia, no siendo más, considero que entonces damos por terminado nuestra segunda web del curso. Quedamos atentos si hay alguna otra inquietud. Entonces, no siendo más, les agradecemos mucho por este espacio, por la oportunidad de regalarse este espacio para aclarar muchas dudas, porque bien lo decimos, esta web es la base para que ustedes desarrollen las actividades que siguen, que es la fase 3, que también está desarrollada por semanas, está planteada para desarrollarse por semanas, y tengan en claro que también para la fase 4 es netamente colaborativa. Se va a hacer la web número 3, donde se van a aclarar puntos específicos para este último ejercicio, donde el docente realmente no habrá un acompañamiento porque es prácticamente una evaluación final, entonces no hay un acompañamiento reiterativo por parte del docente porque es una evaluación final, para que lo tengan presente desde ahorita.
Disculpa, Sí, si tienes bueno, preguntas, con mucho gusto. sí, qué pena, tutora. Lo que pasa es que yo la escribí, pero pues me tocó activar el micrófono. Estoy trabajando, entonces estaba como más pendiente del chat. Tenía una pregunta puntual con respecto a las acciones que se implementan en estos campos en la parte jurídica y más específicamente en el punto de los menores en la reclusión, digamos, en la rehabilitación de estos. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace un par de meses en un reclusorio de estos aquí en la ciudad donde vivo y digamos esas acciones estaban basadas más que todo en terapia y una terapia que trajeron de España, que fue la persona que fundó esa fundación. Pero me cabe la duda si esas acciones, digamos, el psicólogo debe implementarlas sobre alguna teoría en específico o puede copiarse de algunas terapias que ya estén expuestas actualmente en esos campos. Importante, ¿me recuerdas tu nombre? Daniel Betancourt. Leonel, mira, es importante que tengas en cuenta que a veces hay ONGs o entidades que trabajan con niños, jóvenes y adolescentes y crean sus propias estrategias y sus propias herramientas para trabajar con niños, jóvenes y adolescentes. Es importante que tengas en claro que si tú vas a hacer ese ejercicio profesional, pues debes formarte, capacitarte en esas herramientas para ponerlas en ejecución. Pero si tú ya sales de esta institución, tienes que solicitar autorización y respetar esos derechos de autor de esa estrategia que fue creada en ese espacio. Entonces es importante que tengas en cuenta eso, que hay instituciones que tienen estrategias muy específicas y fueron creados para actuaciones, por decir, trabajo con violencias específicas, todo este tipo de situaciones. Pero entonces es importante que tengas en claro que se debe pedir autorización. Cintia, si me puedes colaborar, es que se me va a descargar mi computador. Ok, muchas gracias. Tranquila, profe. Un poco para complementar lo que estaba diciendo la profe Ana, pues cada institución, como lo decía la profe, asume sus propios programas. En efecto, estos programas deben tener un sustento teórico específico desde la psicología y también se pueden valer, como lo decía la profe también, de estrategias que se hayan usado en otros contextos que hayan sido exitosas, siempre y cuando obviamente se cuente como con el aval de la persona que creó esa estrategia o que diseñó esa estrategia, pero sí se puede. Y frente a lo que nos dice el estudiante, es importante que tengan en cuenta que cuando ustedes plantean las acciones psicosociales, lo ideal es que ustedes sean propositivos, innovadores y creen sus propias estrategias. Parte de este ejercicio del psicólogo y como psicólogo unadista que permita ser movilizador, proactivo en este ejercicio es que el campo jurídico tiene falencias muchas veces en técnicas, instrumentos, entonces que sea ese espacio también un campo de acción para ejercer su ejercicio profesional. Muchas gracias, tutora. Nos pregunta Karen en el chat, ay perdón, que es que se me fue acá donde estaba compartiendo, donde estaba viendo la pregunta. Dice, profe, es decir que debemos adaptar el ejercicio profesional a las funciones delegadas por cada institución, sea pública o privada. Karen, la respuesta es sí, en efecto, y eso no es algo único de nosotros como psicología jurídica, es algo que aplica independientemente del campo en el que tú estés. Siempre nuestras funciones o nuestro campo de acción va a estar delimitado por la ciencia, pero también está delimitado por el contexto en el que nosotros estemos trabajando. Ese contexto va a delimitarnos cierto campo de acción. Ahí entrarían otros temas como el rol asignado, rol posible, rol asumido, que ya es un tema un poco más amplio, pero sí, obviamente el campo en el que nosotros estamos o el contexto o la entidad ciertamente sí limita o direcciona nuestro campo de acción desde lo jurídico. Creo que ya no hay más preguntas o por lo menos en el chat no aparece.
Entonces, agradecerles a todos de verdad su participación activa, al estar acá muy pendientes de esta web conference, que como lo decía la profe Ana, es fundamental para lo que ustedes van a continuar desarrollando de aquí en adelante en la asignatura, y creo que les da luces también para montarse o proyectarse a un camino profesional desde esta área, si es de su interés. Entonces, de verdad a todos el agradecimiento por su participación, a la profe Ana también. La grabación en efecto la vamos a compartir dentro de los foros, dentro de los foros del curso. Y por favor no olviden diligenciar la asistencia. Todavía faltan alrededor de unas 15 personas por registrarse de acuerdo a los participantes que están en este momento activos. Entonces por favor entren, verifiquen que por accidente no se haya borrado su registro, y si es así lo pueden volver a hacer en la pestaña número 3 del Excel que dice asistencia 3. Entonces a todos muchas gracias. Profe Ana, no sé si hay algo pendiente. No, pues básicamente es eso. Como saben, todos los docentes de la red nos encontramos en este momento en proceso de retroalimentación. Entonces es importante que tengan en cuenta allí las retroalimentaciones para la siguiente fase y puedan hacer los ajustes pertinentes. Y sobre todo que tengan en cuenta que esta web les va a servir mucho de referencia para las acciones que vienen en las siguientes actividades. Y como les digo, entonces tener la pertinencia del ejercicio de todo un trabajo académico adecuado, de aplicación de unas normas APAS adecuadamente, de una participación activa en el foro, que si sabemos en esta segunda actividad hay un ítem específico de puntuación que evalúa esa participación. Entonces, ante cualquier cosa, el conducto regular, tengan en cuenta que primero su tutor, de no ser posible la solución, pues ahí sí dirigirse directamente a la directora, que todas las redes docentes estamos prestos a brindar claridades y brindar soluciones frente a sus inquietudes. Entonces les deseo una feliz tarde a todos y muchas gracias.